Bueno, una vez entendido el concepto de fracción, qué era eso de fracciones equivalentes, cómo se reducía una fracción, la última parte sobre el tema de fracciones consiste en entender qué operaciones podemos hacer con ellas, qué propiedades tienen. Bueno, cuando conocemos el concepto de fracción y entendemos lo que significa, podemos operar de la siguiente manera. Nos pueden pedir que sumemos fracciones, que restemos, que multipliquemos, que dividamos fracciones o incluso que hagamos potencias de fracciones. Vamos por las más sencillas. Cuando tenemos una fracción multiplicada por otra fracción, lo único que tenemos que hacer, muy bien, es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Cuánto será 2 tercios por 5 quintos? Multiplicamos en línea 10, 2 por 5, 10 y 3 por 5, 15. Fantástico. ¿Y qué ocurriría si, por cierto, los resultados que obtengamos hay que simplificarlos? ¿Qué quiere decir simplificar? Obtener la fracción irreducible, porque esto nos asegurará la máxima puntuación en un ejercicio. Sencillo, la multiplicación de fracciones. ¿Y si hubiera sido una división de fracciones? ¿Cómo se hubiera operado esta operación? Pues si la expresión de la división viene con dos puntitos, lo hacemos en cruz. Empezamos por aquí arriba. Multiplicamos este numerador por este denominador y el resultado va arriba. 2 por 5, 10. Y luego este denominador por este numerador. ¿Veis que hemos hecho una cruz? Este por este aquí y ahora este por este y resultado aquí. Y simplificamos esta fracción, ¿vale? Entonces, cuando tengamos división de fracciones y la división venga representada por dos puntitos, lo hacemos en cruz. Pero podría suceder que la división de fracciones viniera de la siguiente manera. ¿Cómo operaríamos? Vamos a poner la misma. 2 tercios entre 5 quintos. Sigue siendo una división. ¿Qué podemos hacer? O lo ponemos como lo teníamos aquí, porque esta fracción grande, esta línea grande, la principal, representa los dos puntitos, o nos aprendemos lo siguiente. Multiplicamos extremos por extremos, este número extremo por este número extremo, y lo ponemos en el nuevo numerador. 2 por 5 lo ponemos aquí. Y 3 por 5, internos por internos, ¿vale? 3 por 5, y ya tenemos la forma de operar. 2 por 5, 10, y 3 por 5, 15. ¿De acuerdo? ¿Hacemos otro ejemplo? ¿Cómo operaríamos, por ejemplo, esta división de fracciones con este aspecto? 1/2 partido de 3. Uy, ¿esto es una división de fracciones? Sí. Lo que pasa es que este 3, como hemos dicho en alguna ocasión, es un número que no tiene denominador más que, bueno, está oculto, es un 1 lo que tiene debajo. Un número a secas, un número entero, también se puede representar como una fracción. Y debajo de él tiene un 1. Ahora sí se ve, ¿verdad? Fracción, división, fracción. ¿Y cómo lo operamos? Multiplicando extremos por extremos. El 1 por el 1. Y lo ponemos arriba. Y el 2 por el 2. Perdón, el 2 por el 3. Y lo ponemos abajo. Y el resultado es 1/6. ¿Bien? Si la división de fracciones viene así, en cruz. Si la división de fracciones viene así, multiplicamos números extremos por extremos, arriba, e internos por internos, abajo. Ya hemos visto multiplicación, hemos visto división. Antes de ir con la suma y la resta, vamos a ver potencias, que es más sencillo, es más sistemático. Mira, puede resultar que tengamos una fracción elevada a un número, a un exponente. Esto es una potencia, una fracción elevada a un exponente. ¿Y cómo se opera? Pues para poder quitar el paréntesis, tenemos que saber que este 4 pertenece al 2 y al 3. Pertenece al 2 y al 3. Luego será lo mismo que tener 2 elevado a 4 y 3 elevado a 4. ¿De acuerdo?
Y si hubiéramos tenido, por ejemplo, un 2 más 1/2 elevado a 3. Bueno, pues esto que acabamos de decir solo se puede aplicar cuando tenemos una única fracción. Y podemos quitar el paréntesis así de rápido. Pero si tenemos sumas, este 3, no podemos decir que pertenece al 2, que pertenece al 1 y que pertenece al otro 2. No, ¿vale? Lo único que podemos hacer de momento es sumar o operar lo que hay dentro del paréntesis, nos dará una nueva fracción y entonces sí podremos repartir ese exponente con la fracción. ¿De acuerdo? Así que cuidado con las sumas y restas dentro de paréntesis y en el exterior hay un exponente. Entonces, si tenemos esta fracción con este exponente, este 3 sí pertenece a ambos números. Quitamos el paréntesis y nos quedaría 1 elevado a 3, que es 1, partido de 2 elevado a 3. ¿De acuerdo? Y si tuviéramos una potencia de una potencia, es decir, dos exponentes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si esta fracción que ya tenía un exponente viniera con otro exponente más? Bueno, pues esto es una potencia de una potencia. Esto es del tema de potencias, ¿verdad? ¿Y cómo resolvemos? Multiplicando exponentes. Copiamos la fracción, multiplicamos exponentes para ir quitando corchetes y nos quedaría 8. Y si quisiéramos quitar ahora este paréntesis, ¿este 8 a quién pertenece? Sí, al 2 y al 3. Luego sería 2 al cubo, 2 a la octava y 3 a la octava, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues solo nos queda la última, la de operar fracciones en sumas y restas. Aquí tenemos un ejemplo de 3 fracciones que se van a operar en una suma, en una resta, y lo que tenemos que recordar es que cuando tengamos operaciones de sumas y restas de fracciones, lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que fijarnos es si los denominadores son iguales. Si son iguales, lo único que tendríamos que hacer es copiar ese denominador y sumar los numeradores. Por ejemplo, una parte a esto. Mira, si tuviéramos 1/2 más 3/2, esta operación sería súper rápida de hacer. ¿Por qué? Porque los denominadores son iguales. Podemos sumar directamente los numeradores. Simplemente hay que copiar el denominador y sumar los numeradores. Pero tenemos que darnos cuenta de que los denominadores son iguales. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer así de rápido. Pero ¿qué pasa en este ejercicio? Que los denominadores son diferentes. Hay que conseguir, a través de una técnica, transformar estas fracciones en fracciones que tengan el mismo denominador. Y te habrás dado cuenta que esa técnica se llama mínimo común múltiplo. ¿El mínimo común múltiplo de quién? De los denominadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descomponer el 5, descomponer el 4 y descomponer el 12. ¿De acuerdo? 5 y 5, 1. 5 es igual a 5. 4 si lo divido entre 2 nos da 2. Vuelvo a dividir entre 2 y nos da 1. Luego 4 es 2 al cuadrado. 12 lo puedo dividir entre 2 y nos da 6. Puedo seguir dividiendo entre 2 y nos da 3. Divido entre 3 y ya obtenemos el 1. Luego 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Entonces, para poder operar estas fracciones que se están sumando y restando, tenemos que descomponer los denominadores y hacer el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo ¿de quién? De 5, de 4 y de 12. Y recordamos que la frase decía que el mínimo común múltiplo es factores comunes y no comunes de mayor exponente. Vamos a ver. ¿El 5 es un común a todos? No. Luego es un no común. Y lo cojo. ¿Solamente hay un 5? Pues lo cojo. Seguimos. El 2. ¿El 2 es un común a todos? No, pero sí es verdad que es común a este. ¿Y cuál es mayor? Porque hay que coger el de mayor exponente. Nos da igual, el 2 al cuadrado. Pues cogemos 2 al cuadrado. Y luego está el 3. ¿De acuerdo? Que es un no común.
¿Y esto cuánto nos da? Pues nos da, pues fíjate, esto es 4. 2 al cuadrado es 4, por 3, 12. Y por 5 son 10, 60. Bueno, pues 60, el mínimo con múltiplo, 60 será el nuevo denominador. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer ahora con estos denominadores? Pues las operaciones que van a continuación son, cogemos este 60, dividimos entre 5 y el resultado lo multiplicamos por 2. Cogemos este 60, dividimos entre 4 y el resultado lo multiplicamos por 3. Cogemos este 60, dividimos entre 12 y el resultado lo multiplicamos por 1. Vamos a ello. 60 entre 5, a 12. Por 2, 24. 60 entre 4 nos da a 15. Por 3, 45. 60 entre 12 nos da 5. Por 1, 5. ¿De acuerdo? Espero no haberme equivocado. Pero ya tenemos las tres fracciones con el mismo denominador, y ya podemos sumar y restar los numeradores. Mismo denominador, gracias al mínimo con un múltiplo, sumamos o restamos numeradores. 24 más 15, vamos a ponerlo aquí. 24 más 15 menos 5. 24 más 45, perdón. 24 más 45 menos 5. Y esto nos da 45 menos 5, 40. Más 24, 64. Partido por 60. Este sería nuestro resultado, pero acordémonos que si los números son muy grandes, hay que intentar buscar un máximo común divisor para poder obtener la fracción irreducible. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es operar fracciones en sumas y restas. Atentos a los denominadores. Si no son iguales, hacemos el mínimo con múltiplo, y cuando tengamos el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores. ¿Bien? Hemos visto multiplicaciones, hemos visto divisiones, sumas y restas, y también potencias. Y cuando la cosa se complica, es decir, cuando tenemos fracciones u operaciones más grandes, pues entonces pueden aparecer paréntesis y corchetes. Y lo único que hay que tener en cuenta es la jerarquía, es decir, qué operaciones son más importantes que otras. Bueno, ¿qué ocurre cuando las operaciones se complican un poco? Es decir, cuando en una expresión aparecen multiplicaciones, sumas, restas, corchetes, paréntesis, pues lo que tenemos que tener claro es la jerarquía de operaciones, es decir, ¿quién tiene más importancia? ¿Dónde debemos hacer primero las cosas? Un pequeño resumen. Lo más importante de todo es atender los paréntesis y los corchetes, es decir, operar lo que hay dentro de ellos, y lo demás ir copiándolo. Si fuera del corchete o el paréntesis tenemos operaciones que podemos también ir resolviendo, fantástico. Luego le siguen las multiplicaciones y divisiones, que son más importantes que las sumas y las restas. Por lo tanto, vayamos a un ejemplo. En este ejemplo tenemos un gran corchete que nos está diciendo: opérame dentro primero, lo que tengo yo, lo que tengo dentro del paréntesis, opérame primero, céntrate en lo que tengo aquí. Es verdad. Y a su vez tenemos un paréntesis. Bueno, es un paréntesis que no tiene dentro una operación, sino que más bien está protegiendo a un menos, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Un por. Luego, dentro de este corchete podríamos hacer esta operación de multiplicación antes que esta resta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho que multiplicaciones y divisiones son más importantes que las sumas y las restas. Es decir, hay que hacer esta operación y no hacer esta antes. ¿Vale? También nos está diciendo que fuera del corchete hay una división que es más importante que esta suma. Luego, no podemos sumar estas dos fracciones.
tendremos que resolver primero el corchete y luego la división. Vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a ir copiando lo que no podemos operar de momento. Este 2/3 lo dejamos como está, ¿verdad? Este 1/5 lo vamos a dejar como está, porque no podemos operar con esta suma. No, porque aquí hay una división que es muy importante para después. 1/5 lo dejamos como está. Y vamos a centrarnos en lo que hay dentro del corchete. Dentro del corchete hay una multiplicación, que es más importante que esta resta, ¿verdad? Pues vamos a operar. Esta multiplicación nos dice 3 por paréntesis 1/2. ¿Qué es esta multiplicación? Multiplicación de fracciones. Multiplicamos en línea. 3 por 1, 3. Y debajo del 3 tiene un 1. 1 por 2, 2. ¿Y qué ocurre aquí? Que tenemos un menos. Que con este menos, menos por menos, más. Y el otro, la otra fracción, la copio. Acabamos de conseguir quitar el paréntesis. Y ahora tenemos dos fracciones que se pueden sumar. Nos centramos dentro del corchete para operar, ¿verdad? Muy bien. Lo demás lo seguimos copiando. 2/3 lo copiamos, más 1/5 lo copiamos y operamos ahora lo de dentro del paréntesis, del corchete. Tenemos dos fracciones, distinto denominador. Hay que conseguir un denominador común a partir del mínimo común múltiplo. Cuando descompongo el 4 y descompongo el 2, me sale que 4 es igual a 2 al cuadrado y 2 es igual a 2, ¿verdad? Y el mínimo común múltiplo dice comunes y no comunes de mayor exponente. Pues comunes, este, que es de mayor exponente, me lo cojo. Luego, el nuevo denominador será 4 y 4 aquí. Y operamos de la siguiente manera. 4 entre 4 y 1 por 18, 18. 4 entre 2, 2 por 3, 6. Ya tengo dos fracciones con el mismo denominador. Ya puedo operarlos. ¿Qué hacemos? Copiamos las fracciones que de momento no podemos utilizar y operamos lo de dentro del corchete. Lo de dentro del corchete es mismo denominador, lo dejo igual, y sumo los numeradores, 18 más 6, 24. Estamos casi terminando, ¿eh? ¿Qué es más importante, esta suma o esta división? La división es más importante que la suma y la resta. Por lo tanto, no puedo operar esto, sino que tendré que operar estas dos fracciones. Así que copio en 2/3 y opero la división de fracciones en cruz, ¿verdad? 1 por 4, 4 y 5 por 24 son 120, si no me equivoco. 4, 20, 10, 12. Sí, exactamente. Bueno, pues lo que me queda ahora es sumar estas dos fracciones que tienen distinto denominador. ¿De acuerdo? Y como tienen distinto denominador, tengo que hacer el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo de 3 y 120 es 120. No me queda otra. Bueno, esto me lo sé de memoria, ¿de acuerdo? Pero no nos quedaba otra que descomponer el 3, descomponer el 120 y buscar los comunes y no comunes de mayor exponente. Y nos va a dar 120, el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? 120 entre 3, pues 40 por 2, 80. 120 entre 120 es 1, por 4, 4. Y el resultado final es suma de fracciones del mismo denominador, 120, y sumamos los numeradores, 84. ¿Y qué tendríamos que hacer con el resultado? Ver si se puede simplificar, si se puede reducir. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta era la última parte sobre fracciones y hemos visto todas las operaciones y la jerarquía de las operaciones. Un saludo.